Grandes traidores a España nos muestra a aquellos Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y la mejor manera es entrar en la página web elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La Operación Paso del Estrecho ha generado un auténtico caos y el colapso en la ciudad de Ceuta. Eso es lo que ha denunciado Vox, que ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por negar la evidencia y no poner medios para solucionarlo. El presidente de Vox en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo, ha puesto de manifiesto que no ha habido previsión por parte del Gobierno, ni se han puesto los medios y los equipos necesarios para atender cualquier contingencia. También la diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, ha dicho que el indigno ministro del Interior se gana una nueva medalla al fraude a la realidad. La Operación Paso del Estrecho se ha reanudado tras el paréntesis de la pandemia. Se trata del desplazamiento de miles de personas, en su mayoría emigrantes marroquíes procedentes de varios países europeos, que cada año cruzan la península ibérica para pasar las vacaciones estivales en su país natal. También se mezclan los ceutíes residentes en la ciudad, que también cruzan para visitar a sus familiares al otro lado o para pasar el fin de semana en el país vecino. La gran afluencia de vehículos ha provocado una situación de colapso y la espera media para cruzar el paso del Tarajal ronda las 7 horas. Tenemos comunicación con Juan Sergio Redondo, es el presidente de Vox en Ceuta. Señor Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ustedes ya advirtieron al Gobierno de lo que podría pasar y me da la impresión de que no les hicieron ningún caso, ¿no? Sí, nosotros llevábamos advirtiendo que esta situación se iba a producir en la ciudad de Ceuta desde hace meses, incluso desde antes que se procediera a abrir la frontera de Ceuta, que tiene Ceuta con Marruecos. La verdad es que no nos hicieron ningún caso. De hecho, se abrió la frontera cuando nosotros insistíamos que esa frontera no estaba preparada ni siquiera para abrirse. Se abrió bajo las condiciones del Reino de Marruecos y, bueno, pues el resultado no podía ser otro que el que vivimos hace cuestión de un par de días en este inicio de la operación Paso del Estrecho. Hemos visto como esta afluencia desmedida de emigrantes marroquíes que residen en Europa y que van a pasar estas vacaciones en Marruecos, pues ha llegado a colapsar tanto el puerto de Ceuta como el puerto y la ciudad de Ceuta y la frontera, precisamente por el embudo que las autoridades marroquíes tienen en su zona, en la zona que ellos controlan. Por lo tanto, en el momento en el que en la zona marroquí de la frontera se produce ese embudo, esa limitación de tránsito provocada por los marroquíes, pues evidentemente en una ciudad con la extensión y las características de Ceuta, pues se ve colapsada. Efectivamente, como usted bien dice, hace un par de días pudimos ver colas de hasta 7 y 9 horas para atravesar el paso fronterizo del Tarajal. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos la ciudad de Ceuta? Bueno, ahora mismo se puede considerar que se ha descongestionado de alguna forma esos embolsamientos que se habían abierto este fin de semana. Estábamos hablando de una media de casi 8.000 vehículos concentrados en estos días en esos embolsamientos. Ahora sí que es cierto que se ha reducido esas llegadas y por lo tanto sí que se ha producido una descongestión de los embolsamientos, pero bueno, esto es puntual porque ya las noticias que tenemos es que en tránsito por la península se están desplazando miles de vehículos y vamos a tener, sobre todo en un periodo muy importante que es este fin de semana, que coincide con la fiesta del sacrificio en Marruecos, se prevé, según las autoridades, que se vuelvan a concentrar cientos, quizás miles de vehículos en estos últimos días de esta semana en la ciudad de Ceuta. Como digo, esto es algo deliberado por parte de Marruecos, porque si Marruecos quisiera, tiene varios carriles en su zona, es mucho más ancha en su estructura que la de la zona de Ceuta. Si él tuviera el interés por agilizar ese tránsito, posiblemente estos colapsos no se producirían, pero lo que se está demostrando es que este colapso y esta congestión en la ciudad de Ceuta viene provocada deliberadamente por las autoridades marroquíes que quieren
complicar la situación a la ciudad de Ceuta, que quieren complicar la situación a las autoridades españolas y en muchas ocasiones buscar el beneficio de sus propios puertos, derivando el tránsito de estos vehículos hacia el puerto inmediato, a Ceuta, el más próximo a Ceuta, que es el puerto de Tánger, y evidentemente sacar beneficio con las tasas portuarias y con ese tránsito de las navieras hacia sus puertos. Pero ustedes desde Vox en Ceuta también han denunciado al Ministerio del Interior español por falta de medios. ¿Qué es lo que debería haber hecho el ministro Marlaska para agilizar un poco esta situación que sabemos que todos los años genera pues, una gran concentración de vehículos? Bueno, para empezar, que no mienta a los españoles ni le tome el pelo a los ceutíes diciendo que este fin de semana no se ha producido ningún tipo de colapso en la ciudad de Ceuta. Los que vivimos en Ceuta hemos padecido un colapso que nos ha complicado las comunicaciones con nuestro entorno más inmediato de la península ibérica. Nuestro tránsito a Algeciras, con horas para poder embarcar, para poder circular a ambos lados del estrecho. Se ha producido un colapso en la ciudad con la correspondiente molestia para todos los ceutíes por esas concentraciones masivas de vehículos. Y aparece el ministro del Interior, indigno, como dice nuestra diputada nacional, Marlaska, diciendo que aquí no se ha producido ningún colapso y que todo ha sido puntual. Nosotros ya veníamos advirtiendo, como he dicho al principio de mi intervención, que la frontera no estaba equipada, que faltan medios, que falta infraestructuras que hubiesen posibilitado que estos colapsos en la zona española se hubieran visto de alguna forma gestionados de manera eficaz. Sin contar, claro está, con esa participación activa de las autoridades marroquíes que si pueden complicar algo lo van a complicar en exceso y en extremo. Por lo tanto, lo que nosotros exigíamos de Marlaska, primero, que no mienta, segundo, que hubiera hecho el trabajo que le correspondía hacer antes incluso de que se abriera esta frontera y, por supuesto, del gobierno español que hubiese exigido a Marruecos para abrir esta frontera las garantías necesarias para evitar que Marruecos actuara de esta manera cada vez que entiende que debe perjudicar los intereses de España. Bueno, su diputada nacional, Teresa López, ha llegado incluso a pedir la dimisión del ministro Marlaska. Lo ha hecho por este asunto en concreto, pero si no fuera por este también podría ser pues, por los problemas que suele organizarse el tema de las avalanchas inmigratorias procedentes de Marruecos y la falta de medios que nuestro Ministerio del Interior da a nuestras fronteras, ¿no? Que son fronteras de la Unión Europea, tanto en Ceuta como en su vecino Melilla, ¿no le parece? Sí, bueno, la actuación, como digo, del ministro del Interior es totalmente indigna, es inoperante y la verdad es que está perjudicando mucho los intereses de España, tanto en la ciudad de Ceuta y de Melilla, en su perímetro fronterizo, y creo que esta actuación que tanto perjuicio le está ocasionando a Ceuta y Melilla, pero también al conjunto de la nación, yo creo que deben, primero, unas explicaciones y, como mínimo, la dimisión de un ministro que está siendo nefasto para los intereses de España en muchos aspectos, pero por supuesto también en las relaciones con Marruecos y los intereses de España en sus perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla. Pues veremos qué es lo que hace el ministro Marlaska. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Fran, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues otra vez más se demuestra que el ministro del ramo, que imagino que estará de vacaciones en su semana o celebrando el orgullo, pues lo que hace es que no nos sintamos muy orgullosos de cómo tratamos simplemente a los extranjeros que pasan por nuestras fronteras. Esto es otra vez más la desorganización del gobierno, la misma que vemos en el aeropuerto de Barajas, donde miles de personas pierden sus vuelos porque no hay policías suficientes. Entonces, ¿cuándo vamos a ponernos serios y a decir que ya está bien? Necesitamos gente que gestione, necesitamos profesionales de la política y necesitamos que esta gente se vaya del gobierno, porque son un peligro público. No son un cargo público, son un peligro público para las fronteras, para la seguridad nacional, para cualquier persona ya que haga un viaje por nuestro país. O sea, ya está bien. Ya está bien, yo creo que de la sociedad civil tiene que espabilar, que parece que estamos dormidos, de verdad, ya basta, y no hay, claro, es que, pero no podemos consentirlo, o sea, algo tiene que hacernos saltar la chispa. Yo, viendo la encuesta que hemos visto antes de todo el mapa de España, exceptuando País Vasco todo y azul, Cataluña, País Vasco y sí. Cataluña, todo azul, a mí no me extraña, es cierto que la mayor parte de la gente no son histéricos de extrema izquierda y quieren salir a la calle y destrozar mobiliario, no, pero hombre, yo creo que todo tiene un límite.
todo tiene un límite. Es que las imágenes que vemos en los monitores y las que nos están poniendo ahí delante, es que son tremendas. Es que son tremendas. Y que no pase nada. Yo es lo que digo, y que no pase nada. Porque es que ahí hay niños, hay familias, en fin. Luego son estos los que se dan de yo voy a proteger, voy a cuidar, Y españoles que pagan impuestos y ven mermados durante estos días sus derechos, ¿no? Porque, y eso lo vemos también todos los días en las carreteras españolas cuando viajamos, cómo están las áreas de servicio, y aquí lo que hay es una falta de previsión, es decir, una falta de previsión. Es verdad que tú has vuelto a retomar relaciones con Marruecos hace 2 días, pero tú sabías desde hace un año, Sánchez, o Antonio, o como te llames, desde antes de la guerra con Rusia, tú sabías que este año había paso del estrecho. Claro que lo sabías. Por eso te fotografiaste con la bandera al revés y le lanzaste un mensajito en la OTAN a Mohamed con la bandera al revés. Y tú no has hecho nada. No has hecho absolutamente nada excepto pasearte como un maniquí estos días. ¿Tú crees, de verdad crees que estos sabían que iba a haber un paso? Que es que esto no saben nada, que son unos auténticos cenutrios, que Pocoyo lo haría mejor, de verdad, que es que yo creo que no saben hacer nada, están a las idioteces. Cuando te digo que el ministro, estoy seguro, con toda su buena voluntad, que está pensando en la Semana del Orgullo, es porque mira la vida Flower, voy a apoyar al colectivo, Oiga, que no, que usted lo que tiene que hacer es dejarse de imbecilidades y gestionar nuestro país. Pero si eso está muy claro, ¿por qué Marruecos, ¿por qué Marruecos vuelve a retomar relaciones con España? Porque Marruecos es consciente de que va a entrar una cantidad de millones de marroquíes a Marruecos a pasar vacaciones, que hacía 2 años que no pasaban. Ese tránsito ingente que pasa por la península ibérica, desde arriba hacia San Sebastián, por la zona de Salamanca y tal, no es capaz de absorberlo Italia ni la Costa Azul francesa. Entonces tienen que venir por España. Claro, Mohamed es mucho más listo que Antonio. Y le dice, oye, Antonio, vente para acá. Vamos a llegar a un acuerdo, yo no esto, yo no lo otro, pero tú te comes todo el marrón. Es decir, yo sigo como estaba y tú te encalomo esto. Y le falta previsión. Vamos a ver, no podemos tener en Ceuta, en la ciudad autónoma de Ceuta, unas colas de 9 kilómetros de vehículos. ¿Dónde de 9 horas de espera. Y de 9 horas de espera. Es peor. De 9 horas de espera, que es peor. Vamos a ver. Lo que pasa es que estos no son inteligentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay cosas que hacen los políticos que te dices, oye, la verdad es que estaré o no de acuerdo con eso, pero te hace gracia, ¿no? Yo me acuerdo cuando hizo, por ejemplo, Fidel se dijo, todos los presos fuera, a un par de barcos a la par Estados Unidos. O sea, dices, por lo menos ves inteligencia en las acciones repulsivas que pueden hacer, ¿no? Pero es que esto ni eso, yo cojo, levanto estas y a la topa para adentro. Ya tenéis vosotros el problema. Claro. Pero es que son tan tontos que ni eso lo saben hacer. Es tremendo. Yo te tengo que reñir, querido Fran. Te tengo que reñir porque antes has dicho el ministro del ramo y no has sido inclusivo. Tenías que haber dicho el ministro del ramo y de la rama. Sí. Claro, es que vamos a ver. Es que en estos días además están señalados no usar el lenguaje inclusivo, por Dios, es una falta bueno, no sé, es una práctica y el lenguaje machista. podemita, el rame. Es que soy un facha. Claro, debe ser eso. Pero bueno, los poros. No se os olvide el al rame. margen. Yo es que ya voy a empezar a intentar tomarme a chufla y hacer chanzas con este desgobierno, porque ya que nos hunde la vida, por lo menos echémonos unas risas, ¿no? Digo yo. Es que si no, porque hundidos ya nos tienen, por lo menos riámonos un poco, ¿no? Porque por lo menos, ya que se prestan a ello, que son los mejores humoristas involuntarios que hemos tenido muchísimos años en España. Pero bueno, sarcasmos al margen y hablando ya un poco más en serio. A mí sí me llama la atención varias cosas. En primer lugar, si hay esas colas de 7 kilómetros en la frontera de Ceuta, ¿qué narices hace el ministro de la rama que no hace que, oiga, pues que lleguen menos coches desde la península a Ceuta y esperemos a que Marruecos deshaga el embudo? Si es que el problema es la frontera, el lado marroquí de la frontera, que Marruecos no deja pasar un volumen de coches mayor para evitar o para que haya menos aglomeración. Oiga, pues retengan ustedes la llegada de más vehículos desde la península hasta Ceuta. Porque de todas maneras, la operación Paso del Estrecho a través de Ceuta, si no me falla la memoria, se viene haciendo desde el año 1986. Y cada vez que tenemos estos follones, dice la izquierda sobre todo, dice, bueno, es que es claro, son en estos días. Hombre, claro, no va a haber aglomeraciones, no sé, en Vía del Pilar, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, claro. Es que es cuando hay una alta demanda, es cuando hay que coordinar estos flujos de vehículos y de transporte, eso en primer lugar. Pero por otro lado, yo es que estoy enlazando, porque igual es que hilo ya demasiado fino, pero bueno,
Estoy enlazando con la polémica que surgió hace algunos meses cuando el Gobierno, antes de que entráramos en toda esta espiral de inflacionista, etcétera, etcétera, cuando el Gobierno intentaba justificar la conveniencia de poner peajes en las carreteras. Y digo yo, a gente extranjera que está de paso por España, cuyos vehículos desgastan el asfalto y la capa de rodadura de asfalto de las carreteras, a estos no se les puede poner peaje porque estos no contribuyen. La red de carreteras españolas la mantenemos los conductores que estamos aquí, permanentemente pagando impuestos. ¿Sabes cuánto desplazamiento? No, me da igual que sea... No, pero escúchame, que me da igual que sea... Escúchame, que me da igual que sea moro o que sea cristiano. Como ocurre en Portugal. Que me da igual. Es porque es extranjero. Entonces, si tanto decía el Gobierno que mantener las carreteras tenía un coste y que eran necesarios los peajes, resulta que pretendían cobrarnos un peaje a los conductores que ya estamos aquí en España, que pagamos 31.000 millones de euros en impuestos todos los años y nos pretenden cobrar peaje. Estos que vienen de fuera, que me da igual la religión, si es por la procedencia, es por la geografía, ¿vale? La cosa. Claro, ya se crea un chascarrillo, pero para que quede claro, no es porque sean musulmanes, es porque al no vivir en España, no tributan en España, pero desgastan nuestras carreteras. Lo digo pues por eso. Espérate eso que ahora le estamos financiando la gasolina. A eso voy. Y en segundo lugar, el descuento de los 20 céntimos del Gobierno también se aplica a esta gente cuando para repostar, con lo cual le estamos haciendo un descuento en la tributación del combustible a unas personas. Es 1,5 millones de desplazamientos de vehículos. Claro, espera. No tenéis sentido de la humanidad. Hombre, por favor, hombre, claro. Que venga un inmigrante francés, que el pobrecillo ha tenido que hacer de todo, y con tus impuestos no le vas a pagar 20 céntimos de la gasolina. Hombre, no. Y si nosotros vamos al Estado francés le vamos a pagar la luz como le estamos pagando, y el gas a Alemania. Es increíble, es que de verdad es una cosa... Es que es eso, ¿por qué no se establece, ya que han obligado a las gasolineras a entrar en una vorágine de papeles y de papeleos para aplicar este descuento, en lugar de hacer una rebaja fiscal, que hubiera sido más fácil, pero no, hace una bonificación, lo cual obliga a un montón de papeleo y de trámites electrónicos en los sistemas de facturación de las gasolineras, etcétera, etcétera. Ya que se han metido, ¿por qué no se ha establecido que el descuento en el carburante sea solamente para las personas que tienen permiso de residencia en España o que son nacionales? Me da igual, pero gente que está de paso, ¿por qué no? ¿Por qué no se abstiene de aplicársele este descuento? Evidentemente, porque luego además, al irse de España, al estar de paso por España, es gente que no tributa aquí, que se acoge al descuento en el combustible y que está usando toda nuestra red de carreteras, que según el Gobierno, el paso de vehículos por la capa de rodadura del asfalto lo desgasta. Que es que lo dijo el Gobierno, que lo dijo así. Que es que, claro, el paso constante de vehículos por la capa de rodadura del asfalto de la autopista desgasta la autopista. Y estos señores no desgastan la autopista. Solamente los famosos 20 céntimos del paso del Estrecho suponen 50 millones de euros de nuestros impuestos para estos señores que van a la fiesta del Cordero. Pero tú esto lo cuentas, de verdad. Esto lo cuentas hace unos años. Yo era bastante más joven y de mira, vamos a tener un político que va a hacer esto y que se van a beneficiar, Mohamed, que viene a pasar a irnos a Marruecos y que le vamos a pagar y le vamos a subvencionar la gasolina. Y te dicen, tú estás loco. Como eso si no viene puede Pascal ocurrir de en la París vida. a Marbella. Como si viene Pascal a Madrid de París a Marbella. Te quiero decir que me da igual que sea Hassan, que Pascal. Bueno, estamos hablando del paso del que Estrecho. Boris. Sí. Lo siento, sí. Y voy a hablar con. No tengo por qué ser ni política ni no políticamente correcto. Que sí. La mayor parte de los que vienen a hacer el paso del Estrecho son marroquíes o son musulmanes. ¿Qué pasa? Ahí no se pueden llamar Mohamed. Sí, por supuesto. No pasa nada, ni es peyorativo, ni es ningún insulto. Yo comprendo que como ahora tenemos toda la piel muy fina, pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues que me da igual cómo se llamen. Es que me da igual, lo que no me parece justo es lo que ha explicado César. Eso no tiene eso no es justicia social, ni moral, ni ética. ¿Sabes qué pasa? Eso es un robo a los que pagamos y trabajamos. ¿Sabes qué te ocurre en Portugal en algunos trayectos? Que hay unos arquitos y las matrículas extranjeras te hacen así, clock, a tu tarjeta de crédito. A los nacionales nada. Pues y si no estás dado de alta en el sistema, a través de la convalidación de acuerdos entre la Dirección de Tráfico portuguesa y la española, te acaba llegando la multa. Si no tienes el sistema de telepago para usar la red de autopistas de peaje de Portugal, no tienes el aparatito que tienes que llevar en el coche que te tarifica en función de la distancia recorrida. Pero claro, es que yo lo que no puedo comprender es esta manía de... lo que es aplicable para unos no es aplicable para otros. Porque digo yo, si el gobierno se mostraba tan preocupado por el desgaste por uso de las carreteras y eso era la causa que justificaba el peaje, pues estos 2 millones de vehículos que vienen al paso del Estrecho, ¿qué pasa? ¿No desgastan las carreteras? Esto no pagan. Vienen flotando. Vienen flotando. El problema es que un progre, esto es el fondo de toda la cuestión, yo creo. El progre es aquel que se siente muy en deuda con el prójimo, pero pretende saldar esa deuda con tu dinero. Efectivamente.
Claro, porque el progre es progre, no gilipollas. O sea, es que son cosas muy distintas. Vamos a ver. Bueno, claro. bueno. Vamos a ver. Podríamos debatir. Para el tema del dinero, para el tema del dinero, los progres son muy listos. Porque Sí, claro. el suyo, se entiende. El de los demás lo gasta con una facilidad, con una rapidez impresionante. Pero el suyo propio, oye, qué capitalistas son y qué bien administran el suyo propio. Por Dios, mira Irene Montero. Mira lo que el te caso acabo- Pro que se ha comprado en 5 años. El ejemplo Anda que te nos he puesto administra bien. yo al principio del programa. Claro, pero Irene Montero es el grandísimo ejemplo de cómo capitalizarte llegando a la política. O sea, de cuánto tenías antes de llegar, cuánto tienes ahora. Pero es que también tuvo Es una herencia. tremendo. Es tremendo. que tuvo una herencia. Ella sí puede tener herencias. Luego podemos criminalizar las herencias, o como dijo Carmen Calvo, Una herencia. que solo ¿Y heredan de- los ricos. y de quién Y hereda? el que hereda la casita de sus padres, Pero ese no hereda. ¿De quién ¿no? hereda? Si tampoco... Bueno, pero ha mostrado una gran capacidad de ahorro. Vamos a En dejarlo- apenas 5 vamos a años dejarlo ha ahí. podido comprarse una mansión. Con el dinero de los demás ha sido súper capitalista, porque con el sueldazo que le pagamos los españoles, la buena señora hay que felicitarla porque le ha cundido bien, y el ¿eh? viajecito- Eso hay que y felicitárselo. el viajecito por Estados Unidos y los selfies en Washington. No es un tema de sueldo, es lo que no te gastas. Cuando yo vivo en una casa oficial, cuando yo tengo cuidadoras que no las pago yo, que no me las pagan, cuando me pagan las dietas, cuando me pagan la comida. Es que claro, parece una tontería, pero cuando nos reímos cuando dices qué triste es que una sandía valga lo que vale. Pero es que esta señora no las paga, ¿eh? No. Es que esta señora lo hace a coste de, La ministra del de Heraldo Hacienda, Público. la ministra de Hacienda, Vamos. como es andaluza, vive en una parte de su ministerio, ahí está su vivienda, ¿vale? Y es una vivienda amplísima, no recuerdo de cuantísimos metros cuadrados, pero todos los gastos de esa vivienda los paga el ministerio. Y hace poco le preguntaba a la ministra Montero, a la de Hacienda, cuál era la factura de luz de su vivienda y dijo que ella no lo sabía, que esos son Ni gastos el gas de tampoco, protocolo que no ¿qué tenía vas ni a ver? puñetera idea. Es que les da igual, Claro. es Les da que les da exactamente igual. igual. Entonces, ¿cómo pensamos que si con esas cosas no les da igual cuando tienen que gestionar las crisis que hay y todo lo que hay, es que les sigue dando igual? Por eso digo que el ministro ¿dónde está? Pues ni está ni se le espera. Pero tienes ahí- tú ahora vas a pagar un billete de avión porque tienes que irte a trabajar y a hacer negocios, como hay cientos de miles de personas en este país que hacer que nos negocios tenemos no tienes que hacer eso. nos tenemos que mover. Y llegas a Barajas y empiezas a saberte los trucos, Sí, que yo ya me sé por dónde pasar, o te 200 quedas ahí veces, así. o te quedas o te puedes quedar sin vuelo. Sí, claro. Pero es que esto está pasando y lleva pasando hace mucho tiempo. Y dices, hombre, ¿pero esto qué es? Es que yo no tengo ningún derecho a que se gestione bien con mis impuestos cuando yo necesito algo de que está ENA y que está sobre todo las policías. Es que te dicen los policías que no tienen personal. No tenemos policías. Pero tú, ¿para qué Pero coges bueno, aviones? Que eso contamina. Que no bueno, eres Irene yo- Montero yo para por- coger yo el por Falcon. ¿Tú copiar- por qué coges aviones? Yo por copiar a Irene Montero. No, es que hay que decrecer económicamente, que es lo que la izquierda quiere, que decrezcamos económicamente, todos pobres, con la excusa de no contaminar. Ahí Claro, esa tienes es su- el ese es precio su de la plan. gasolina. No critiquen ustedes el viaje de Irene Montero, Vale. porque como ha dicho Isa Serra, eso es violencia machista, violencia política contra las mujeres feministas. No me diga usted. O sea, están ustedes ejerciendo la violencia política contra las No me mujeres diga. feministas por criticar el viaje gratis total de las amigas de Irene la Montero a política Estados económica Unidos. abusista. En fin, vamos a ir a temas bastante más serios. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque el próximo domingo, en Ermua, se celebra un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que como ustedes recordarán, fue secuestrado y asesinado por ETA hace ahora 25 años. En el homenaje participará su hermana Marimar Blanco y dirá unas palabras. No ha sido fácil. El alcalde socialista de Ermua no la quería dejar hablar. Argumentaba que eso capitalizaba solamente en su hermano a las víctimas y que eso tenía que ser un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Lógicamente, al final la hablará Marimar Blanco, porque en fecha tan señalada, al cumplirse 25 años del asesinato de su hermano, lógicamente ella quiere tener un recuerdo y todos queremos que lo tenga, por supuesto. Lo malo es que muchas asociaciones de víctimas no asistirán a ese acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco porque no quieren compartir acto con Pedro Sánchez, que sí estará allí. El acto estará presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, pero también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lógicamente las asociaciones de víctimas no quieren estar junto al político que está pretendiendo blanquear el pasado criminal de ETA, que está pactando con los bildutarras y que a cambio de que le voten a favor su ley de memoria democrática les está permitiendo que hagan una causa general contra la transición en la que, según dicen, se torturaba a los activistas de ETA, olvidando que ellos eran los verdugos
y las víctimas eran todos aquellos asesinados inocentes. No podemos tolerar que ahora esos verdugos pasen a la historia como si hubieran sido víctimas de la represión por parte del Estado. En fin, se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y hoy nosotros queremos recordarle. Ahora les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Puedes encontrar Symbiolin y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Symbiolin y Megaflora, es de Mundo Natural. La nueva ley de memoria democrática, que así se llama, verá la luz en las próximas semanas tras varios meses de retraso por falta de apoyos para su aprobación. Finalmente, el texto saldrá adelante con el apoyo del PSOE, Podemos, Más País, PDeCAT, PNV y EH Bildu, el partido que ha accedido a dar sus votos a cambio de abrir una comisión de investigación sobre presuntas torturas a criminales etarras durante la transición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de ser el presidente más autoritario que hemos tenido en la democracia por imponer por la espalda leyes sin consenso y pactar la ley de memoria con el brazo político de ETA. Nosotros lo hemos denunciado desde el Partido Popular en numerosas ocasiones. Estamos ante el gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia. Ya no solo es por el rigor de decretos, es porque apenas concede entrevistas a medios de comunicación, solo pacta lo que le es afín y le es cómodo. También están por la espalda imponiendo leyes como por ejemplo la educativa sin apenas consenso y no digamos la ley de memoria histórica, es decir, hablar de la historia de la democracia española y tener que imponerla con el brazo político de ETA. Sánchez saca adelante su ley de memoria gracias al apoyo de los bildutarras, a los que ha concedido una comisión de investigación sobre presuntas torturas a etarras durante la transición, como lo oyen. Los verdugos, convertidos en víctimas cuando en estos días se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y con polémica. Finalmente, el alcalde socialista de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha tenido que rectificar y finalmente incluirá la participación de Marimar Blanco en el homenaje a su hermano. La había vetado, argumentando que no habría palabras por parte de las víctimas. Ante el revuelo causado, se ha visto obligado a rectificar. Asociaciones de víctimas no acudirán al homenaje en señal de rechazo a Pedro Sánchez y Bildu no irá, pero por otros motivos que contrastan con el interés del PSOE de blanquear el pasado criminal de ETA. La hermana del concejal asesinado recuerda que su hermano fue tiroteado porque el gobierno no cedió al chantaje de los terroristas, mientras que ahora se está aceptando todo tipo de exigencias por parte de los presos etarras. Y que ahora, bueno, pues que se han olvidado de cuál era el posicionamiento unitario, tanto desde el punto de vista político y social hace 25 años, y porque ahora se está cediendo con los presos terroristas cuando ni han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la justicia, todo lo contrario. Por ejemplo, los asesinos de mi hermano han sido acercados de las cárceles de Huelva, desgraciadamente los tengo aquí conviviendo territorio, que están en la Comunidad de Madrid, y ni arrepentimiento, ni colaboración con la justicia, ni petición de perdón a las víctimas, ni mucho menos, porque ellos lo que muestran es continuamente orgullo de haber asesinado a mi hermano y a otras tantas personas inocentes. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece que Pedro Sánchez haga concesiones a los bildutarras a cambio de que le voten a favor la ley de memoria democrática? Pues la verdad es que desde un punto de vista de la dignidad de España estamos en un momento, digamos, de casi un punto de no retorno, ¿no? Jamás había envilecido más la democracia española como en este momento, que se necesita el voto, no sé si son 5, 6 o 7 bilduetarras del Congreso para sacar una ley que al final lo que va a hacer es imponer el relato de la historia de España desde el punto de vista de los etarras. Es decir, de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, de los secuestradores de Ortega Lara, es decir, de todo ese grupo de terroristas asesinos que han estado aterrorizando a los españoles durante toda la democracia, pues ahora van a ser los que van a imponer un relato. Entonces, podemos sacar la conclusión de que al final han vencido los asesinos y nos van a contar la historia desde el punto de vista de sus asesinatos, de sus crímenes, de sus chantajes y de sus secuestros. Verdaderamente, es decir, es un envilecimiento. Yo creo que en Europa Occidental desde Bruselas tendrían que actuar, porque este gobierno está entrando en una deriva ya que no sé qué va a hacer al final. Apoyará, yo que sé, a los terroristas del ISIS. O sea, este gobierno ya está entregado a todo tipo de terrorismo.
nacional e internacional. Pero fíjese usted, en vez de investigar los 300 crímenes de ETA que permanecen sin resolver y para los que los presos etarras no han colaborado lo más mínimo, se va a abrir una causa general para ver si estos criminales etarras fueron torturados por el Estado entre 1978, cuando entra en vigor la Constitución, y 1983. Quieren llegar incluso a la época de Felipe González para estudiar el tema de los GAL. Pues sí, la verdad es que además este mismo socialismo, que forma parte de la Internacional Socialista, estuvieron presionando mucho en Chile y en Argentina, que es donde se reflejan para sacar este bodrio, la Ley de Memoria Democrática, en el sentido de que los socialistas chilenos y argentinos estuvieron presionando para unas mesas de diálogo al objeto de aclarar, digamos, los presuntos vulneraciones de derechos humanos que se cometieron en esos países hermanos, ¿no? Y han estado así haciendo, pues, digamos, los informes rating, por ejemplo, en Chile y en Argentina, y han estado dando la matraca durante décadas, y ahora que tienen la posibilidad del socialismo español o el socialismo internacional que manda en España de aplicarse el mismo cuento que han aplicado en Argentina y en Chile, que en muchos de los casos se ven que son absolutamente falsedades, y no solamente eso, sino que están blanqueando los crímenes y están ocultando los crímenes de la ETA, porque como bien ha dicho usted, don Javier, hay casi 400 asesinatos sin esclarecer, y debía ser una exigencia moral y debía estar escrito en la Constitución española el esclarecimiento de todo ese tipo de crímenes, pero al final realmente la Constitución del 78 estamos viendo que ha sido un verdadero y un completo desastre y está abriendo la puerta a esta fase final de degeneración absoluta que consiste en que son precisamente los terroristas los que se aupan a la cúspide del Estado. Es verdaderamente demencial. Esta ley de memoria mal llamada democrática pretende declarar ilegal el franquismo. Usted, que es abogado, igual me ayuda a entender cómo se puede implementar esa norma. ¿Habrá que dinamitar todo lo que se hizo en España entre 1939 y 1975? Pues es verdaderamente ridículo. Es que es un planteamiento antijurídico completamente. Uno no puede, digamos, por medio de la ley, digamos, abolir, por ejemplo, el derecho romano, ¿no?, que nos legaron el Imperio Romano, a pesar de que en aquella época hubo excesos como, por ejemplo, la esclavitud, o renunciar, como se está haciendo, por ejemplo, al Imperio Español, a los siglos de oro, a la gloriosa dinastía de los Austrias. Es que, por esa regla, es que este gobierno, en vez de legislar sobre cuestiones que nos afectan en el día a día, en las cuestiones de los vivos, como por ejemplo la inflación, como la deuda pública, está de alguna forma legislando sobre el pasado y declarando ilegales periodos de la historia que ya han pasado prácticamente un siglo. Es que es una sinrazón y es que es un elemento además tan antijurídico y anti todo que al final demuestra la propia impotencia que tiene este gobierno mortecino, porque este sí que es un gobierno que está a punto de cavarse su propia fosa política, de arreglar los problemas de los vivos para ajustar cuentas en el pasado, cuando además todo el mundo sabe que el principal responsable de la guerra civil y los de cientos de miles de muertos que provocó tiene un nombre, que es el Partido Socialista Obrero Español, quien nos arrastró a esta guerra fratricida por culpa de Largo Caballero e Indalecio Prieto, que fueron los verdaderos muñidores de ese conflicto, sobre todo Largo Caballero. Entonces, realmente es una cuestión demencial de un presidente del gobierno y de un partido que ahora mismo se ha echado en brazos de los etarras y que de alguna forma, como digo, está, digamos, viviendo los últimos capítulos de su nefasta historia, que espero que acabe lo antes posible, desde luego. La nueva ley pretende declarar como víctimas el gallego, el euskera y el catalán, argumentando que las personas que lo utilizaron fueron perseguidas, pero eso es una barbaridad y además no es cierto. Ciertamente, la unidad más gloriosa del glorioso Ejército Nacional, del general Franco, era el tercio de Montserrat, que eran catalanes que habían salido huyendo de Cataluña, de la Cataluña del Frente Popular y formaron el tercio de Montserrat. Pues bien, esa unidad gloriosa, que es la más, digamos, la más condecorada por parte del Ejército Nacional y formado por miles de gloriosos catalanes, hablaban entre ellos en catalán. Y así pasaba también con las unidades vasco-españolas y también, digamos, con parte del ejército, digamos, que provenía de Galicia. Es decir, realmente quieren hacernos creer, para unir esto con el relato de que las lenguas, vamos a decir, de determinadas regiones de España están perseguidas. De ninguna manera, vamos a ver, o sea, es que realmente la literatura se escribía también en esas lenguas que son tan españolas como el castellano. Es verdaderamente ridículo. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, ¿cómo se puede decir que fue víctima el catalán si sirvió además para que las órdenes, digamos, de esa gloriosa unidad del tercio de Lampurdán, perdón, el tercio de Montserrat, que fue la unidad más condecorada del Ejército Nacional, utilizaban sus órdenes en catalán? O sea, realmente aquello fue una guerra civil que, como vuelvo a decir y a repetir, a reiterar, y el responsable de esos cientos de miles de muertos que provocó la guerra tiene un nombre, que es el Partido Socialista Obrero Español, que es quien nos llevó a esa guerra y ahora intenta ajustar cuentas con un fracaso que solamente es única y exclusivamente
imputable al Partido Socialista, que es un partido genocida y criminal. Bueno, y usted, siendo legionario, no ha mencionado que en 1920, cuando Millán Astray crea la Legión, los primeros que se reclutaron, los primeros que se alistaron fueron catalanes. Desde luego, los 400 primeros legionarios, además, eran, curiosamente, pistoleros anarquistas que estaban en las cárceles pues, por delitos que habían cometido en la Semana Trágica del año 17. Y realmente la Legión lo que hizo fue redimir a esos catalanes y convertirlos en excelentes españoles, y dieron un servicio, vamos a decir, verdaderamente heroico en la Legión Española, y desde luego en la Legión siempre nos hemos enorgullecido de que los primeros legionarios fueron catalanes. Por lo tanto, esta intención que tiene el Partido Socialista y estos partidos independentistas de confrontar Cataluña con España es que tiene un recorrido muy corto, porque hace falta saber un poquito de historia para darse cuenta que es una mentira, pero claro, ahí quieren, con la Ley de Memoria Democrática, por revisar los textos e imponer a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones, que el catalán fue una región acosada por el resto de España, cuando realmente el núcleo, y lo sabemos mucho, en la Edad Media de la españolidad estuvo precisamente en Cataluña. Pues mire, yo que soy catalán y que estudiaba en los tiempos del franquismo, le aseguro que sí, que las clases las dábamos en español, pero al bajar al recreo en el patio jugábamos en catalán y nunca nadie nos llamó la atención por hacerlo. Había más libertad entonces, desde luego, que ahora, y la verdad es que esto lo están viendo ahora mismo sobre todo los jóvenes, y cada vez se interesan más por determinadas épocas, como las anteriores, en las cuales había mucha más libertad que hay ahora, sin duda, y desde luego mucho más progreso económico, eso que no nos quepa duda. Bueno, último detalle, el próximo domingo en Ermua, homenaje a Miguel Ángel Blanco. Muchas asociaciones de víctimas no van a asistir porque no quieren compartir acto con Pedro Sánchez, que pacta con bildutarras, e incluso el alcalde socialista de Ermua había tratado de impedir que Marimar Blanco pudiera dedicar unas palabras a la memoria de su hermano. Afortunadamente, ella ha forzado esa polémica y finalmente se lo permitirán. ¿Qué le parece? Bueno, realmente el Partido Socialista en todos los rincones de España está en una deriva ya de locura total, ¿no? Y de traición a lo que debía de por lo menos respetar. Aquí hay que recordar, por ejemplo, a Tomás y Valiente, hay que a Mújica y a otros tantos socialistas que han sido asesinados por la ETA. Y entonces este Partido Socialista lo que ha hecho a lo largo de la historia es mercantilizar electoralmente todo el sufrimiento del pueblo español, incluso el suyo propio, para luego ofrecérselo en una especie de sacrificio humano a la ETA, y luego la ETA le bendiga las leyes de la memoria democrática. Esto es un capítulo más. Este presidente del gobierno está totalmente desquiciado, está absolutamente amortizado. Yo creo que no va a poder seguir viviendo en España con lo que va a dejarnos a todos los españoles, y está firmando el acta de función del Partido Socialista. Y además lo está haciendo a pasos agigantados. Y además hay muchos, digamos, vamos a decir, creadores de opinión que están ya señalando que el Partido Socialista no va a superar la etapa de Pedro Sánchez. Por lo tanto, es realmente el liquidador. Lo que pasa es que quiere llevarse a España por delante, pero eso no lo va a conseguir. Que liquide el Partido Socialista porque va en esa línea. Por supuesto que no va a conseguir llevarse a España por delante. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Javier. Un saludo. Don César. Pues hombre, yo escuchando la entrevista estaba recordando, no recuerdo de quién es la frase, perdón por la imprecisión, pero es que me parece muy cierta, que dice: solo las dictaduras legislan sobre la historia. En democracia, de la historia se encargan los historiadores, que son los que saben. Es decir, esta obsesión enfermiza, esquizoide, surrealista, esperpéntica de la izquierda con la llamada memoria democrática, ya para empezar el nombre es cursi, y encima es que es ridículo. Porque memoria es lo que cada persona tenga a nivel individual de una parte del pasado o de cómo vivió el pasado. Pero la memoria nunca puede ser igual a la historia. La historia de España se escribe en términos macro, se escribe en unos términos de cómo evolucionó España como país, cómo llegamos a la guerra civil, como muy bien ha recordado el entrevistado, por culpa de que la izquierda boicoteó sistemáticamente la democracia y la propia república, que eso fue lo que hizo la izquierda, y cómo hubo que llegar a una guerra civil y cómo media España se defendió de los ataques de otra media, que eso fue en síntesis lo que pasó, ¿verdad? Pero al margen de todo eso, eso es la historia. La memoria es en la familia de cada cual, remontándonos a nuestros antepasados, a nuestros mayores, los que por suerte aún los tengan vivos, cómo vivieron ellos esa parte de la historia. Eso sí que es la memoria. Pero la memoria, por lógica, nunca puede ser igual a la historia, porque la memoria siempre es parcial. Porque si yo voy a la memoria de mi familia, pues lógicamente la casuística en la que mi familia
mis padres y mis abuelos afrontaron la guerra civil, seguramente será muy distinta a la casuística de otras personas, porque no hay dos casuísticas iguales, como todo el mundo puede comprender. El problema es que con la izquierda siempre es necesario recordar lo obvio, porque hace un nivel tan bajo, que es que ya no es a nivel de suelo, que está al nivel del garaje, por lo menos. Ese es el problema que tiene la izquierda. Pero ya que vamos a ir a la memoria, que es lo que le gusta, en relación a los idiomas que se permitían o no estudiar, pues mi padre, que era un señor de Valladolid, estudió la carrera de peritos en Valladolid, quiso hacer la carrera de ingeniería superior, y en aquella época, años 50, solamente había 2 universidades en toda España que daban la licenciatura de ingeniería industrial superior, que era Madrid y Barcelona. En Madrid no encontró trabajo, se tuvo que ir a Barcelona. Y como solamente Madrid y Barcelona tenían facultad de ingeniería industrial para toda España, por eso las clases en la Universidad de Barcelona de ingeniería industrial se tenían que dar en español, pero no porque se persiguiera el catalán, sino porque en el resto de España, salvo en Madrid, no había donde estudiar ingeniería industrial. Y muchos estudiantes que eran de fuera de Cataluña, que no hablaban catalán, por eso se daban las clases en español, pero no porque se persiguiera el español. Mi padre me contaba que en cuanto sonaba el timbre y acababa la hora de clase oficial, muchos alumnos catalanes preguntaban dudas al profesor en catalán y el profesor respondía en catalán. O cuando muchos alumnos iban a tutorías a hablar con los catedráticos, fuera de los horarios de clase o de los horarios pertinentes para ello, hablaban en catalán. Pero es que tenía sentido en una España donde solamente había 2 grandes universidades que daban esa titulación, que las clases fuesen en español. En aquella época, los nacionalistas que decían que los niños tienen que tener el derecho a estudiar en su lengua materna. Y según los propios datos del gobierno regional de Cataluña, la lengua mayoritaria en Cataluña es el español. Entonces, los alumnos que tienen como lengua materna el español, si quieren estudiar en español, no pueden porque los nacionalistas, en su esquizofrenia habitual, dicen que hay que proteger un idioma. Por tanto, para ellos, una lengua tiene más derechos que una persona. Cuando lo lógico sería que yo nunca he acabado de entender cuál es el problema, aunque sí lo sé, evidentemente, porque es para adoctrinar, porque la lengua es el caballo de Troya del adoctrinamiento nacionalista, pero ¿por qué es tan complicado que en Cataluña o en otras partes que tienen 2 idiomas propios, que no 1, 2, que se estudie en el idioma que cada uno quiera? Quien quiera estudiar todo en catalán, que lo estudie, y quien quiera estudiar todo en español, ¿por qué no puede hacerlo? Y en Galicia 3/4 de lo mismo, quien quiera estudiar en gallego, que estudie en gallego, quien quiera estudiar en español, y en País Vasco lo mismo, y en Baleares lo mismo, y en Valencia lo mismo. ¿Por qué no puede haber libertad? Hay territorios de Francia donde hay donde hay un idioma, donde hay mezcla de francés y alemán, en territorios limítrofes entre Francia, Suiza, Austria, etcétera, en esas zonas. Y hay alumnos que piden estudiar en francés, otros piden estudiar en alemán, otros piden estudiar en italiano, dependiendo, y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué problema hay con la libertad? Claro, que cuando hay libertad no puedes adoctrinar, que eso es lo que quiere el nacionalismo. Tú has puesto el acento en memoria democrática, has profundizado sobre la memoria, pero no has hablado sobre la adjetivación que le han hecho ellos, ¿no? ¿Sobre la, perdón? Sobre la adjetivación, sobre el epíteto. Es decir, memoria democrática. Y hay que preguntarle a Antonio que qué entiende por democrática. ¿No? Porque sí, cualquiera que piense otra cosa en su memoria no es un demócrata. Efectivamente. Entonces, claro, si tú estás pensando que la democracia es una vendetta de la izquierda o de la mitad de España contra la otra mitad, estás partiendo de la base de que no estás definiendo o no estás interpretando el significado de la democracia tal y como lo debes de interpretar. Porque aquí deberíamos de ser todos moros o todos cristianos. En caso de tener una ley basura como esta, que viene a sustituir la ley porquería de Rodríguez Zapatero, habría que mirar y a lo mejor irnos al 33 y empezar a ver qué es lo que hubo en el 33, qué es lo que hubo en el 34, el golpe de Estado del PSOE, el robo de elecciones del PSOE, por qué vino el levantamiento del general Franco y por qué luego desembocó todo en una guerra civil. Probablemente deberíamos de empezar desde ahí, si debiéramos de empezar. Que vengan los terroristas a decirnos qué es la historia de España o qué no es la historia de España, o si se le ha reprimido. Obviamente, cuando tú empiezas matando en el año 69, y yo recuerdo el primero, y seguro que Javier me corregirá, Melitón Manzanas, a la gente de la Policía Nacional, Melitón Manzanas, los matas. ¿La primera víctima de ETA habla usted? Sí, hay otra. Fue el Guardia Civil Pardines. Pardines. Sabía que me iba a el Guardia Civil Pardines, en un control de tráfico de origen gallego, el chaval detuvo a un coche y le friaron a tiros. Eso es. Entonces, cuando tú dices, bueno, y nos ha reprimido la sociedad española, nos ha reprimido la dictadura del general Franco, pero vamos a ver, ¿pero tú qué has hecho? Si es que tú no tienes nombre. Has matado a balazos a un chaval, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, y ahora viene
este cara de cemento hormigón armado. Además, pretenden justificar que ETA nació como una ofensiva al franquismo, pero resulta que el mayor número de crímenes que han cometido estos asesinos ha sido durante la democracia. Sí. Ya murió Franco, acabó el franquismo y ellos siguieron matando y matando y matando. Los peores años de ETA, desde mi punto de vista, desde el recuerdo que yo tengo, para mí han sido finales de los 80 y los tres primeros años de los 90. Correcto. Yo recuerdo de llegar a clase de redacción y todos los martes era tedioso tener que hacer la práctica porque todos los martes teníamos que hacer una redacción sobre el último atentado de ETA y había sido el día anterior o de la mañana anterior. Entonces es tremendo y claro, ahora va este tío, porque es que no tiene otro nombre, yo lo siento, y va a provocar a las víctimas del terrorismo a Hermoa. Es que a mí me parece muy bien que la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, hable. Y me parece muy bien tal, pero yo si fuese ella, yo no iba. Si es que el mejor aprecio que se le puede hacer a este tipo de gentuza es el desprecio. Y queda en muy mal lugar el jefe del Estado asistiendo a ese acto. No por el hecho del acto en sí, que asiste al presidente del gobierno, sino por lo que hay en el bajo fondo. Pero el rey tiene que estar en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su muerte en su pueblo natal, en Hermoa. Tiene que estar. Creo que no. Yo creo que no, tiene que por el acuerdo al que llega Sánchez con ETA. Pero vamos a ver, tened en cuenta una cosa, Su Majestad el Rey va para homenajear a las víctimas del terrorismo y para mantener vivo el recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Pero Zarzuela no organiza este acto, lo perpetra Moncloa. Entonces, si Moncloa perpetra un acto de presunto homenaje a las víctimas del terrorismo, que en realidad no es tal, el responsable de la mala organización de ese acto es Moncloa. Pero don Felipe tiene que estar ahí. Argumentan que el organizador es el alcalde. A lo mejor hay que plantearse en algún momento estar a la altura de las circunstancias. Y si a las circunstancias nos dicen que es ilícito el acuerdo por el cual el gobierno actual saca la ley de memoria democrática con ETA, que es ETA la que impone las determinadas características de esa ley, probablemente tú no debieras pero estar Francisco, también donde pienso está una cosa, el hacedor de esa ley. Un segundito, Fran, por favor, si es tan amable. Pero también pienso una cosa, si don Felipe no va a ese acto, implícitamente le está dando la victoria a los nacionalistas de que el rey de España no puede ir a una parte de España. Y también es muy importante no estamos hablando de eso, ¿eh? Pero no estamos hablando de eso, son dos cosas diferentes. Pero tú has dicho que don Felipe no debería ir. No debería de ir, pero sí, por la premisa que te he explicado. Sí, te he entendido, pero a más, que dirían en Cataluña, a más del tema de las víctimas del terrorismo, es que a mí todo acto en el cual tenga que estar o vaya don Felipe al País Vasco, eso es un ejemplo más que a los nacionalistas no les gusta nada, por cierto, que ejemplifica que el País Vasco, naturalmente, que es parte de España y que el rey de España va a cualquier parte de España, incluido el País Vasco. Al margen de eso, es como si nos planteáramos que Marimar Blanco no tiene que estar en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Que ella tiene que estar, por mucho que le pueda repugnar que el gobierno actual negocie como está negociando con los bildutarras, y por el mismo motivo creo que debe estar el rey. Fran. Yo me gustaría empezar por la primera parte del relato, porque desgraciadamente me consta que hay mucha gente joven, y espero que nos esté viendo, que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Así es cierto. Yo creo que los menores de 30 años, una encuesta que hicieron hace 3 años, que daba como que un 45% no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. Pues los que nos estéis viendo, preguntadle a vuestros padres, porque hay cosas en la vida que no se acuerda. ¿Dónde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas cuando mataron a Miguel Ángel Blanco? Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba, y eso fue brutal. Lo que hicieron, antes de dar mi opinión política, y esto es un hecho, unos hijos de puta cogieron a un chaval y dijeron que si en 48 horas no acercaban todos los presos, corregidme si me equivoco, al País Vasco, le pegaban un tiro y lo mataban. Correcto. Y le pegaron eso fue lo que pasó. Le pegaron 2 tiros. La siguiente es que le pegaron 2 tiros en la cabeza. Eso es el hecho. A partir de ahí, que un socialista o quien sea pueda sentarse con los que le han pegado un tiro y sus amigos, a hablar de eso y a blanquearlos y a perdonarle, me parece un acto de verdad que dice mucho de la condición humana que tiene el presidente del gobierno y su gobierno. Y esto es importante que lo sepa la gente joven, de verdad, porque no lo sabe. Al chaval le secuestraron y cuando apareció su cadáver tenía las mejillas irritadas de lo tanto que había estado llorando durante los 2 días que le tuvieron encerrado. Lo tuvieron secuestrado durante 2 días diciéndole que le iban a matar. Al tercer día le cogieron y con las manos atadas a la espalda se lo llevaron al bosque. Le hicieron que se pusiera de rodillas y Chapote, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, le pegó 2 tiros en la cabeza.
Ese chapote fue el año pasado acercado de la prisión de Huelva a la de Extremera, en Madrid. Lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez. Y a Miguel Ángel Blanco le mataron porque el gobierno de José María Aznar se negó a aceptar el chantaje de los terroristas y no aceptó el traslado de presos etarras a prisiones más próximas. Ese es el chico al que mataron hace ahora 25 años. Perdóname, quería completar la explicación. Yo es que prefiero, hay cosas que te digo y yo me echo a llorar porque yo, no sé, empatizas con esa gente. Yo me acuerdo, estaba en Benicàssim y íbamos a misa y no cabía la gente. Es que eso es lo más salvaje que yo he vivido. Yo estaba ahí en esa manifestación. En la manifestación de Madrid. Yo estaba ahí. No se podía salir de las bocas del metro. Estaba es que la gente yo a trabajar y bajamos. ¿Sabéis qué pasa? Que es que esto hay que enseñárselo a los jóvenes. Antes hablábamos de educación. Es que eso tenían que enseñarlo en las escuelas. Y entonces a lo mejor no tendríamos gilipolleces como ley de memoria, no sé qué y no sé cuántos. Miren ustedes, es que es el resumen. Los que matan y pegan tiros en la cabeza a un chaval que quiere defender la democracia en un pueblecito del País Vasco, que era concejal, es que no era nadie. O sea, quiero decir, un concejal de un pueblo llamado Hermua. Es que esos han funcionado así. Cuando los terroristas etarras mataban a políticos y a destacados miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército, lógicamente pues se establecieron muchos controles, escoltas, sistemas de protección para evitarlo. Y entonces, ¿qué hicieron? Vale, vamos a ir a por los que no tengan protección. Un concejal de nada, aunque no sea un ministro, que no sea un general del ejército, o cualquier chaval que baja del tren, como bajó ese día Miguel Ángel, bajó del tren, y fue cuando una furgoneta le estaba esperando, le echaron mano, le tiraron dentro de la furgoneta y se lo llevaron. 2 días secuestrado antes de que lo mataron. No fue el único. Otros concejales, tanto del PP como también del PSOE, parece mentira, también del PSOE fueron asesinados por ETA, y ahora el PSOE pacta con Bildu. En fin. Si es que, Javier, ante ese relato, es que no hay nada más que decir. Es que uno tiene que tener unos principios en la vida, de verdad. Yo sé dónde estoy. Yo no estoy al lado de los que pegan tiros y hacen esas barbaridades que acabas de contar. Y eso hay que decírselo a la gente. Ya está bien. O sea, no podemos aguantar un gobierno así. Yo entiendo todas las posiciones, entiendo que el rey institucionalmente tenga que estar, porque no le queda otra, lo siento. Sí, a mí me pide el cuerpo decir, mira, que os den, no estoy, no voy, pero tiene que estar. Pero ¿sabéis lo que sí que creo que tenemos que hacer entre todos? Contarle a todo el mundo, que nunca se nos olvide, el relato de Javier. Contárselo a la gente, contárselo a los chavales jóvenes, y que cuando vayan a votar, que cuando esos chavales jóvenes de 20 y tantos años vayan a votar, sepan que a quien le están votando, esa ETA, es al que ha pegado tiros, Es que es eso. Yo es que no puedo olvidarlo porque en aquella época yo dirigía el operativo del despliegue de Televisión Española, estábamos en Bilbao, estaba comiendo en el Hotel Ercilla con el delegado del gobierno cuando recibí una llamada y me dijeron que un chaval había sido encontrado con 2 tiros en la cabeza. Y nosotros organizamos todo el despliegue de manifestaciones estando en Televisión Española. Es un momento en el que yo he visto llorar a tiarrones hechos y derechos y he visto sufrir a mucha gente. Y para mí Miguel Ángel Blanco es todo un referente. Yo te digo una cosa, Javier, si hubieras seguido con el relato tal y como lo estabas contando, aquí 2 al menos hubiésemos caído. Y lo digo por mi tocayo Fran y por mí. No, César probablemente también. En la cabeza, cosas. No, es que se te vienen cosas. Que sí. Yo tenía 18 años y estuve en la manifestación. Además, bueno, por amigos pude participar en el cordón de seguridad de la cabecera y las frases que se decían en esa manifestación eran increíbles. ETA dispara, aquí tienes mi nuca. Sí, y la gente se hacía así. Y la gente se pintaba las manos de blanco, en señal de que nosotros no matamos. Es la imagen que tiene usted a su espalda. Justo, exactamente. Esa es las famosas manos blancas. Esa es la imagen. Y también me acuerdo que cuando se conoció que a un chaval de 20 y pico años, concejal, que estaba empezando a vivir, después de ese calvario que ha relatado Javier, le mataron, en muchas calles del País Vasco, mucha gente de forma espontánea empezó a rodear las etarratabernas, que no ricotabernas, y tuvo que ser la Policía Regional Vasca la que impidió que entrasen a linchar a los hijos de puta que había ahí dentro. Y ahora sí que yo también me sumo a esa definición, porque esa gente no se les puede definir mejor. Con el debido respeto a las prostitutas, por cierto, porque ellas son gente honrada comparado con las ratas etarras, ¿verdad? Pues eso. Y fue la Policía Vasca la que tuvo que evitar que los lincharan. Y por una vez, la parte buena que tuvo ese sacrificio inaceptable de un ser humano, la parte buena que tuvo es que ETA ahí firmó el principio de su fin, porque mucha gente en el País Vasco empezó a darse cuenta la clase de basura política y de basura social que es el terrorismo, y que no puede ser que por defender unas ideas, las que sean,
se sea capaz de secuestrar a un chico joven, tenerlo 48 horas secuestrado y meterle 2 tiros. Ese fue el principio del fin de esa ETA. basura que tú acabas de definir. Y gracias al Partido Socialista Obrero Español y al amigo Antonio, que probablemente nos verá algunas veces, en estos momentos tiene el mismo número de escaños, una previsión de 6 escaños, como el Partido Nacionalista Vasco. Es más, no es que decrezca, sino que sigue creciendo, gracias a la basura que está en Moncloa. Hoy queremos recordar a Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 25 años. El próximo domingo en Ermua se celebra un homenaje en su memoria. No dejemos que quienes quieren ensuciar y capitalizar ese acto por cuestiones políticas nos borren nuestra capacidad de recordar a Miguel Ángel Blanco, de apoyar a su familia y a todas las víctimas inocentes que han caído por culpa de la violencia asesina de ETA. César Sinde, gracias por habernos acompañado. A ti, Javier. Gracias, Fran Simón, por haber estado con nosotros. Javier. Gracias, Fran Trejo, por haber estado un día. Gracias a ti y a vosotros, Javier. Gracias también a todos ustedes. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, Visiones extrañas, un thriller protagonizado por Kiefer Sutherland, que encarna a un detective que está investigando las pistas que le puedan llevar al asesino en serie más famoso del país, que deposita el naipe de la baraja junto a cada una de sus víctimas. Conocerá a Harry, un tipo que al principio le parece que está loco, pero empieza a darle datos que no tiene por qué saber. Y él le dice que tiene poderes extraordinarios. Nuestro detective tratará de aprovecharlos para dar caza a ese asesino. Que disfruten ustedes de esa película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.